¡Comencemos! Para esta manualidad necesitaremos tijeras, un cúter de precisión, tapete de corte, clips metálicos, aguja de ganchillo, plegadora de papel, una goma de oficina de 60 milímetros de diámetro, un palillo de dientes y cola blanca. Hoy vamos a hacer a Waddle Dee Paper Bomb. Es un nivel fácil. Aquí abajo encontraréis las instrucciones para poder realizar la manualidad sin ningún tipo de problema. Recordad que el papel debe de ser de 250 gramos para que la manualidad quede correctamente. Ahora vamos a recortar cada una de las partes. Reservaremos este trozo de papel de descarte que nos servirá para depositar el pegamento cuando pasemos al pegado de las piezas. Antes de seguir recortando en detalle, extraeremos las zonas violetas con ayuda del cúter de precisión. Para ello, marcaremos las líneas, primero lo más rectas posible, suavemente. Y luego vamos aumentando la presión hasta extraer la pieza. Repasamos los bordes y listo. Y repetimos operación con esta otra pieza. En este punto del recorte paramos para repasar con el cúter las formas semicirculares que tienen estas pestañas. Para ello, posaremos el cúter donde vayamos a comenzar el corte y girando tanto papel como cúter, vamos primero marcando suave y luego cortando con más presión. Repetimos operación con el resto, tanto en esta pieza como en la otra. Terminado el repaso de estas zonas con el cúter, seguimos con el recorte en detalle de las distintas piezas.
Vamos a proceder a doblar y pegar esta pieza. Marcaremos con el cúter las distintas líneas de doblado. Recordemos que es solo marcar, así que hacedlo muy suave. Ahora doblamos por las líneas. Primero todas en montaña. Y ahora lo haremos en zigzag. Pasamos al pegado. Cogemos el recorte de papel que antes habíamos reservado, el bastoncillo, y colocamos una gota de cola en este papel. Ahora abrimos un poco la pieza y vamos depositando pegamento en cada una de las zonas que están marcadas. Las formas geométricas deben ser coincidentes y te van a marcar cómo va la pieza. Ahora lo haremos por la parte trasera. Plegamos y presionamos un poco para que se adhiera. Colocamos un clip para que mantenga la pieza en su posición durante el secado. Y continuamos recortando el resto de las piezas que nos quedan. En este punto volvemos a parar para doblar y pegar esta pieza. Marcamos por las líneas como hemos hecho antes. Muy suave. Doblamos en montaña primero y ahora según nos indican las distintas líneas. Líneas rectas en montaña, punteado en valle. Pasamos la plegadora un poquito. Aquí igual, que quede lo más recto posible. Y ahora sí, doblamos en valle esta zona. Repasamos también con la plegadora. Y vamos a pegar. Aplicamos un poquito de cola en esta zona. Ponemos estas dos partes juntas. Miramos que estén alineadas. Si no es así, pues las alineamos nosotros. Apretamos un poquito para que se adhiera. Y la dejamos secar. Pasamos a esta otra pieza. Vamos a marcar las líneas para el doblado. Suave con el cúter.
Una vez marcadas las líneas, doblamos y pasamos la plegadora para un mejor resultado. Ahora abrimos las pestañas que hemos doblado para proceder a doblar estas pestañas interiores. Primero una, luego otra. Pasamos plegadora y repetimos operación con esta otra. Ahora las manitas, primero hacia atrás en montaña, ahora como nos indican las líneas, en valle. Y continuamos con el resto de la pieza. Ahora procederemos a pegar las pestañas interiores. Para ello, primero abriremos las pestañas, cogemos nuestro recorte con la cola depositada y vamos a poner un poquito de cola en las pestañas. Debemos tener cuidado de no pasarnos con la cola porque puede reblandecer el papel. Ahora en el otro lado. Un poquito más. Plegamos y con la plegadora frotamos para que se adhiera bien. Vamos con la otra y hacemos exactamente lo mismo. Un poquito de cola en este lado. Otro poquito en este otro. Doblamos. Y plegadora nuevamente. Apartamos para dejar secar y repetimos la misma operación con esta otra pieza. Estas piezas ya se han secado, así que vamos a pegarlas. Ponemos un poco de cola aquí y pegamos de esta forma. Procedemos a poner la cola. Recordad que no mucha cantidad. Y pegamos. Que quede lo más alineado posible. Ponemos nuevamente el clip que nos ayudará a mantener la pieza en su posición durante el secado. Vamos a montar esta pieza que es el lazo de la bandana de Waddle Dee. Marcamos las líneas como hemos hecho antes. Suavemente, es marcar, no cortar.
Doblamos en montaña. Y ahora en valle. Repetimos la operación con esta otra pieza. Y en valle nuevamente. Vemos si ambas piezas son coincidentes. Y aplicamos un poco de cola. Pegamos juntas. Si por lo que sea no son coincidentes, una vez pegadas repasaremos la pieza. No pasa nada, no te preocupes. Aprieta un poco con tus dedos, asegurando el pegado. Apretamos un poquito, abrimos las pestañas y dejamos que seque. Pasamos a recortar la lanza. Ahora pegaremos los pies de nuestro Waddle Dee a la parte inferior de la pieza. Debes tener en cuenta de que estos dos triángulos tienen que coincidir. Ponemos un poco de cola en nuestro papel destinado para ello. Cogemos un poquito, aplicamos. Extendemos bien. Otro poquito más. Repasamos los bordes para que quede bien pegado. Y pasamos a poner la otra pieza. Así. Apretamos un poquito para que se adhiera bien. Y teniendo cuidado, vamos a pasar la plegadora para reforzar el pegado de ambas piezas. Vemos que no se ha quedado ninguna de las pestañas adherida a la pieza de los pies y dejamos secar. Ahora cogemos esta otra, le damos la vuelta y vamos a poner lo que será el pestillo de esta paper bomb. La podemos poner de un lado o de otro, pero siempre tiene que ir hacia una de las manos de Waddle Dee, hacia un lado. Ponemos un poco de pegamento. Otro poquito más. Y posamos. Así. Que coincida con las líneas de doblez de las pestañas, intentando no pisarlas, porque si no, no va a doblar bien. Apretamos un poquito con los dedos. Pasamos plegadora un poquito. Y esta zona que es de difícil acceso, le vamos a dar con la punta de la tijera para que adhiera bien también, para que se quede todo bien pegado. Ahora vamos a pegar las dos pestañas frontales, haciendo coincidir círculo con círculo. Le ponemos un poco de pegamento.
Hacemos coincidir ambas pestañas de esta forma. Hacemos que coincidan bien. Apretamos con los dedos y ponemos un clip. Ahora esperaremos por 10 minutos para que la cola esté seca. Pasados 10 minutos, retiramos el clip, damos la vuelta a la pieza, aseguramos el pegado de la pestaña nuevamente y colocamos el clip ahora de esta forma. Vamos a pasar al pegado de las demás pestañas. Colocamos un poquito de pegamento. Ponemos pestaña con pestaña, haciendo que coincidan bien. Y colocamos clip. Así lo hacemos con todas las demás. Pegadas todas las pestañas, nos toca esperar por 30 minutos. Pasados los 30 minutos, retiramos todos los clips. Ahuecamos la pieza, revisamos, ponemos las manitas bien, vemos las pestañas, que no se quede ninguna pegada al interior de la pieza. Y si es así, como en este caso, con ayuda de un cúter, despegamos la pieza. Ahora sí. Revisamos las demás. Y ahora vamos a colocar la gomilla. Colocamos de un extremo. Hay veces que se puede resistir. Para ello nos ayudamos de la aguja de ganchillo. Como os digo, puede ser un poco tedioso y un poco laborioso el colocarla, pero con paciencia la colocamos seguro. Ahora en el otro extremo colocamos y el último. Ahí. Ya está montada nuestra pieza. Comprobamos que funciona bien. El pestillito en este caso me choca con la parte de abajo. Lo echo hacia adelante con la ayuda de la aguja. Ahí. Y ya cierra bien. Probamos. Y funciona fantásticamente. Vamos a pegarle la bandana. La haremos en este lado. Colocamos un poquito de pegamento en las pestañas. Y lo colocaremos de esta manera. Ahí.
Ahí, presionamos un poquito. Nos aseguramos de que se adhiera bien. Y ahora vamos a pegar la lanza. Vemos cómo la vamos a poner. Colocamos un poquito de pegamento. También podemos hacerlo poniéndole pegamento en la mano y ponerle directamente la lanza. Apretamos un poquito para que se adhiera bien. Y tras esto, pues tendríamos lista nuestra pieza. Solo nos queda probarla y jugar junto a Kirby. ¡Hasta la próxima!